de los compañeros que se ofrecen para reproducir esta experiencia en otras partes, estamos viviendo una experiencia de organización popular con las dificultades de la organización popular, que son lentas, se dicen muchas cosas que podrían no haberse dicho, qué sé yo, pero eso es suerte. Lo que voy a hacer es, como digo, operar como profesor. Además, yo soy un gran teórico de la izquierda, pero no voy a hacer eso ahora. No, como profesor. Porque aquí hay una cuestión que se ha insistido mucho. Esto es una escuela que está destinada a que ustedes después hagan escuela. Y entonces hay una cuestión pedagógica de por medio que es muy relevante. Sobre todo si la gente con la que uno habla, como decía una compañera, no está ni ahí. Si le van a preguntar a uno, ¿pero qué es una asamblea constituyente? ¿Constitución para qué? Si constitución ya tenemos. Así, desde cero, digamos. Entonces hay que ser capaz de reproducir el asunto de manera directa, con fórmulas claras, con fórmulas simples, que sean capaces, ¿no es cierto?, de convocar a la gente independientemente de su grado de escolaridad, independientemente de su oficio, independientemente de su interés por la política. ¿Sí? Yo quiero hacer un par de avisos previos. Una primera cuestión que ya salió como era lógico es dar un gran abrazo de amistad al pueblo argentino y recordar que el fútbol como la guerra sirve para dividir a los pueblos y que nosotros estamos aquí en el empeño contrario, ¿no es cierto? Entonces, vaya, como digo, ese saludo. Yo también creo que para los chilenos sería muy bueno que ganaran los argentinos. Desgraciadamente eso le pasa la pelota a los argentinos, digamos, que ellos sean los que se hagan cargo de la enajenación triunfalista. Noten que cuando uno dice ojalá que ganen los argentinos, todo el mundo se ríe. O sea, nadie considera, tú eres un traidor a la patria. Y entonces, bueno, eso es un medio pedagógico. Crear el debate. Pero ¿cómo tanto que pierdan los chilenos? Bueno, y entonces uno va y dice la frase adicional que es necesaria para el caso. Sí, bueno, en realidad ojalá que ganen los chilenos, pero resulta que con esta cuestión nos estamos olvidando, ¿no es cierto?, de los cheques de la Sokimich, ¿no es cierto?, la señora está pasando piola, a pesar de que no avisa cuando va a ir al estadio para que no la pinte y cosas por el estilo. Sale el tema. ¿Sí? Una segunda cosa, también como aviso, es para mi gusto, mucho más importante, es un gran abrazo de amistad para el pueblo griego, que mañana va a dar un paso, ojalá decisivo, para enfrentar la prepotencia de los bancos alemanes, ¿no es cierto? Y eso también hay que decir. Primera vez, ya con Podemos hemos tenido algunas, ¿no es cierto?, sorpresa de lo que puede surgir de la indignación de los pueblos. Vamos a ver qué peso tiene la campaña del terror que hay en Grecia en este minuto, ¿no es cierto? Qué peso tiene la indignación, lo vamos a ver, por cuánta gente se abstiene, ¿no es cierto? Por cuál es la diferencia. Seguramente el gobierno va a ganar el plebiscito, pero cuál es la diferencia, ¿no es cierto? Porque esa diferencia es muy importante para la capacidad negociadora que pueda tener después, ¿no es cierto?, el gobierno frente a los ladrones de la banca europea. Sobre el pueblo. El filósofo uruguayo Leo Masría decía al respecto que en realidad no queda muy claro si cuando uno dice Estados Unidos está hablando de Estados Unidos de México o de Estados Unidos de Brasil. Entonces él decía, bueno, estamos hablando de Norteamérica, de los norteamericanos, de los mexicanos, de los canadienses, entonces, no, de los americanos, ¿no? Bueno, los Estados Unidos de América, no, pero eso es la OEA. Yo llegué a la conclusión
partir de su reflexión que ese país no tiene nombre. Yo, como digo, esto es un ejercicio pedagógico, traje mi material didáctico. ¿Ah? Mi material lo vamos a repartir después, pero lo voy a leer primero. Bertolt Brecht escribió en 1933 una loa al estudio que resume un poco lo que aquí hemos estado conversando a propósito de la iniciativa de los compañeros de estudiantes. Además, esta tiene la gracia de que tiene un verso dedicado a Sergio Gres, que ya reconocerán. Estudia lo elemental. Para aquellos cuya hora ha llegado, nunca es demasiado tarde. Estudia el ABC. Estudiar el ABC no basta, pero estúdialo, no te canses. Empieza. Tú tienes que saberlo todo. Tú estás llamado a ser un dirigente. Estudia, hombre, en el asilo. Estudia, hombre, en la cárcel. Estudia, mujer, en la fábrica. Estudia, sexagenario. Tú estás llamado a ser un dirigente. Asiste a la escuela, desamparado. Persigue el saber, muerto de frío. Empuña el libro, hambriento. Es un arma. Tú estás llamado a ser un dirigente. No temas preguntar, compañero. No te dejes convencer. Compruébalo tú mismo. Lo que no sabes por ti, no lo sabes. Repasa la cuenta. Tú tienes que pagarla. Apunta con tu dedo a cada cosa y pregunta, ¿y esto? ¿Por qué? Tú estás llamado a ser un dirigente. Entonces, la primera cuestión, con material. Voy a hacer dos cosas. En una primera parte voy a resumir, ya dije esta era la última sesión o la penúltima, qué es lo que queremos como Asamblea Constituyente, lo que voy a resumir como una refundación democrática. En una segunda parte, un poco más de tesis y también un poco más polémica, voy a poner la Asamblea Constituyente en la perspectiva de la política de izquierda. ¿Sí? Y ahí vamos a ver, después de la primera parte, ¿no es cierto?, vamos a hacer un recreo, pero como siempre lo hago, yo voy a hablar lo más rápidamente posible, lo más brevemente posible, para que conversemos, ¿sí?, acerca de las cosas. Lo que necesitamos es una nueva constitución, porque el régimen imperante actualmente no es un régimen democrático. Esa es una cuestión. No estamos en un país democrático. Esta democracia no es representativa. Tenemos el sistema binominal, tenemos la representación, ¿no es cierto?, distorsionada por la corrupción, tenemos las leyes de quórum calificado, tenemos instituciones sobre las cuales no llega el poder fiscalizador del Parlamento, como el Tribunal Constitucional, ¿no?, que son contramayoritarias, como el Banco Central, como las Fuerzas Armadas. Esto no es una democracia representativa. La poca representatividad que tiene está distorsionada por la corrupción. Los representantes no representan a los representados. En segundo lugar, necesitamos una nueva constitución porque esta democracia no es participativa. No hay fiscalización real sobre los poderes públicos. Las políticas de transparencia son simplemente un chiste. No hay plebiscitos vinculantes, no hay revocatorias de mandato, ni iniciativa popular de ley, ni descentralización de la gestión del Estado. Esta no es una democracia participativa. Pero enseguida necesitamos una nueva constitución porque esta no es una democracia social, que son los estándares que le exigimos a la democracia después de todas las peleas que el movimiento popular ha dado durante 200 años. No solo queremos tener derechos políticos, queremos tener derechos económicos sociales, queremos tener derechos étnicos, de género. Esta no es una democracia social porque no garantiza los derechos económicos como la salud, la educación, económicos sociales, como la vivienda. Todo el mundo se ha olvidado de que la vivienda es un derecho, porque resulta que en este país los principales empresarios que construyen viviendas supuestamente sociales son demócratas cristianos. Entonces ahora la vivienda no es propiamente un derecho, ¿sí? La previsión. Esta no es una democracia social
porque no garantiza el derecho al trabajo. El derecho al trabajo está afectado por las reglamentaciones del derecho a huelga, que son prácticamente un chiste, por la precariedad laboral, por los salarios mínimos, ¿no es cierto?, que son una infamia. No garantiza esta democracia los derechos étnicos, culturales, no garantiza los derechos de género y reproductivos, no garantiza el usufructo común del producto de los recursos naturales. Esta resumen, hoy esto es una cuestión pedagógica, no sé, quiero que tengan presente que no estoy diciendo ninguna novedad. Uno, todas las cosas que estoy diciendo se han dicho en esta escuela. Lo que estoy haciendo es el ejercicio pedagógico de citas de corrido. El resumen es el siguiente: no estamos en un régimen democrático. Para que un régimen sea democrático según los estándares burgueses, aquí no estamos hablando como marxistas, ¿no es cierto?, ni como anarquistas, no, según los estándares burgueses. Una democracia tiene que ser representativa, participativa, social. Esta democracia no cumple con esas condiciones. Necesitamos una nueva constitución gestada democráticamente, ¿no? Es decir, y en eso estamos a través de una asamblea constituyente. Pero la asamblea constituyente, como se ha dicho en las sesiones anteriores, es una larga marcha, ¿no? Aquí la consigna, podríamos decir, de asamblea constituyente ha llegado a tener tal fuerza que nadie se atreve a decir, ¿no es cierto?, así directamente, jamás va a haber asamblea constituyente. No, lo que va a pasar es otra cosa, porque eso es lo que voy a comentar después como estrategia del neoliberalismo profundo. Lo que va a pasar es que se va a llamar asamblea constituyente a algo que no lo es. Eso es lo más probable, ¿sí? Noten que la señora ni siquiera llegó a ese nivel, digamos, sino que habló de proceso constituyente. Bueno, si lo inicia, apenas lo inicie, todo el mundo va a decir, estamos hablando de asamblea constituyente, se va a imponer como una bola de nieve. Sin embargo, ¿qué asamblea constituyente? Necesitamos una asamblea constituyente representativa. Representativa realmente, pues no con la representación distorsionada, no nos van a elegir la asamblea constituyente por binominal, ¿no es cierto? No el Congreso, una elección proporcional, una asamblea constituyente grande, una asamblea representativa. Necesitamos una asamblea constituyente deliberante, es decir, no una comisión de expertos que redacta una constitución y una asamblea constituyente que dice sí o no. No, la asamblea constituyente tiene que redactar la constitución. Los constituyentes pueden tener todos los expertos de asesores que quieran, pero no hay una redacción previa de la constitución. La asamblea constituyente es para deliberar, representativa, deliberante. Necesitamos una asamblea constituyente participativa, que haga consultas periódicas, que reciba mociones populares, que opere con una política de transparencia radical. Todas las actas públicas, ¿no es cierto? Ningún tema se discute a puerta cerrada, ni la seguridad nacional, ni el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Les aseguro, si es que llega a haber algo parecido a una asamblea constituyente, se van a declarar temas así como, mire, de seguridad nacional discutimos entre nosotros. No. Todas las actas absolutamente públicas. Necesitamos una asamblea constituyente, lo hemos propuesto como foro, que opere por quórum calificado. Eso es una cuestión muy importante. El punto es que si la asamblea constituyente tiene 300 participantes, seguramente van a haber 100, ¿no es cierto?, de derecha, y seguramente van a haber otros 100 que son perfectamente comprables. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que la asamblea constituyente no se transforme en la cocina? ¿Sí? Bueno, el mecanismo que hemos propuesto es que los acuerdos de la asamblea constituyente se tomen por una mayoría calificada de 2/3. Todo lo que no alcance 2/3 de mayoría va a plebiscito. De tal manera que, en última instancia, ¿no?, resguardamos, cautelamos la soberanía popular en todo aquello que no se pudo resolver en la cocina. ¿Sí? Eso significa que la asamblea constituyente tiene que dar origen a un plebiscito con alternativas. Eso también es muy importante. La soberanía popular no se consulta para decir sí o no, se consulta por contenidos. Lo que tiene que ocurrir como resultado de la asamblea constituyente es un plebiscito con alternativas constitucionales.
20, 25 alternativas, ¿no es cierto?, en que cada una de las personas que va a votar va a tener que discutir previamente. Usted en la alternativa 1 va a votar A o va a votar B, en la 2, en la 15 va a votar B o va a votar C. ¿Se entiende? ¿Por qué esto de alternativas constitucionales? ¿No? Porque, de nuevo, aquí se trata de resguardar la soberanía popular, pero también por una cuestión educativa. Lo que esperamos del proceso constituyente como conjunto es una gran experiencia de educación política masiva. Esperamos que la gente común y corriente se ponga a discutir cuál es el límite del derecho de propiedad. ¿Ah? Que la gente común y corriente se ponga a discutir si el Estado tiene que hacerse cargo, garantizar la educación de manera efectiva y no simplemente dando bonos. Es decir, que la gente común y corriente se ponga a discutir cuestiones que hoy día los expertos consideran que son técnicas y que deberían discutir los abogados, los constitucionalistas, ¿no es cierto?, o los intelectuales. Un plebiscito con alternativas que solo a partir de eso dé origen a un referéndum sí o no. ¿Sí? Una vez que se decida la alternativa y la Asamblea la reelabore en un texto coherente, ¿no es cierto?, ya, ese texto coherente sí o no. O una cuestión pedagógica. En resumen, ¿qué asamblea constituyente es la que usted está pidiendo? Mire, lo que nosotros queremos es una asamblea representativa, deliberante, participativa, que opere con quórum calificado, que conduzca a un plebiscito con alternativas. Eso es lo que queremos. ¿Sí? Ahora, noten que cuando uno hace la enumeración participativa, representativa, quórum calificado, pero ¿qué significa? Bueno, entonces vamos a la discusión. Mire, quórum calificado significa esto por tal razón. Participativa significa algo. ¿Sí? Necesitamos una asamblea constituyente, pero eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. El pueblo chileno no está lo suficientemente maduro. No, los pueblos nunca están suficientemente maduros para hacer nada importante. ¿Sí? Una asamblea constituyente que tenga un financiamiento garantizado, que dicte su propio reglamento, en que los constituyentes sean elegidos sin propaganda masiva. Eso es un punto muy importante también. ¿Usted quiere que nadie se entere quiénes son los constituyentes? No, va a haber un constituyente cada 20.000, ¿no es cierto?, habitantes. Eso significa que la elección de los constituyentes en la distribución distrital que sea, va a ser en la práctica cara a cara. ¿Se dan cuenta? Vamos a tener que elegir 300 personas, 500, ese era el cálculo, entre 300 y 500 personas, ¿no?, en cada comunidad en Chile, en cada ciudad en Chile, en cada barrio, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción. Miren, los constituyentes son estas personas que usted conoce, ¿no? Y hay que hacer un financiamiento para una campaña moderada, ¿no es cierto? Lo que no queremos, ¿no?, son estos grandes cheques, ¿no es cierto?, de Soquimich para financiar estas, ¿no es cierto?, palomas que se ponen y que llenan, ¿no?, de propaganda de la derecha que se llama derecha, de la derecha que se llama nueva mayoría. Usted sabe que en Chile, siempre que uno vota, vota por la derecha, independientemente de por quién vote. ¿Sí? Queremos que los constituyentes no ganen más de 10 sueldos mínimos. Es decir, queremos que la Asamblea Constituyente no repita el escándalo de los sueldos parlamentarios, ¿no es cierto? Se acaban de subir el sueldo nuevamente, no sé si lo saben, y para callados, más encima, ¿sí? Porque ellos se sienten funcionarios públicos y cuando hay reajuste para el sector público ellos se reajustan sus sueldos, ¿entiendes? Queremos que los constituyentes tengan sueldos, asignaciones para asesorías, ¿no? Sin embargo, no queremos que esas asesorías sean de nuevo el escándalo de pagarle, no sé, 15 millones de pesos a cada parlamentario para que contrate a sus parientes. ¿Sí? Necesitamos que el cargo de constituyente sea excluyente con la alta dirección pública. Desde luego, con los parlamentarios, con los oficiales mayores de las Fuerzas Armadas, con la Dirección Superior del Estado, con los jueces superiores del Poder Judicial. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque queremos que, en lo posible, los constituyentes sean ciudadanos comunes y corrientes. Porque creemos, nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, que los ciudadanos comunes y corrientes pueden redactar una constitución, pueden recibir las asesorías que quieran. Eso es la soberanía popular. La cuestión aquí de fondo es que la constitución realmente popular no la redactan los expertos. Los expertos asesoran. Los expertos dicen, bueno, pero que si usted pone esta frase, ¿no es cierto?, eso se podría prestar para... Está bien, pero son los ciudadanos
los que tienen que ser empoderados para aprobar una constitución. Una constitución, en buenas cuentas, que forme parte de un proceso de refundación democrática. Porque la pelea por la Asamblea Constituyente, note que estamos en el primer paso del primer paso, pidiendo que haya. Y una vez que haya Asamblea Constituyente, eso desencadena un largo proceso. Un largo proceso. No basta con cambiar la Constitución. Aquí hay que tener presente que la Constitución tiene principios fundamentales que son generales, principios fundamentales por materia, pero solo principios fundamentales. Necesitamos un proceso de refundación democrática en que redactemos de nuevo, de acuerdo con la Constitución que hayamos aprobado, las leyes más importantes, ¿no es cierto?, que rigen el ordenamiento público. Necesitamos un periodo para redactar leyes nuevas, para derogar leyes. Aquí hay que derogar las concesiones mineras. Hay que hacer una constitución que nos permita, desde la constitución, derogar las concesiones mineras, declararlas inconstitucionales, ¿no es cierto?, hacer un pronunciamiento de que fueron aprobadas, ¿no es cierto?, en tiempos de dictadura, bajo un reglamento de dictadura o en tiempos de una democracia corrupta, etc. Aquí hay que acomodar leyes por temas, por periodos, ¿no es cierto? Hay un periodo en que las leyes tienen que acomodarse a la nueva constitución. Tenemos que generar un cuerpo de leyes que no tengan ese carácter chamullento de orgánica, ni sean resguardadas por quórum calificado, leyes sobre los recursos naturales, sobre la educación, sobre la salud, sobre la radicalización de la democracia, sobre la seguridad social, sobre los pueblos originarios, sobre la discriminación. Justamente, por eso digo, vamos a tener una asamblea constituyente, vamos a aprobar una constitución, pero ese es el primer paso de algo que después de aprobada la constitución es necesario enfrentar, ¿sí? Lo que pasa en el fondo es que queremos una constitución que contradice las leyes orgánicas que hay en este momento. Ese es el problema. Entonces, si aprobamos una constitución que pasa a llevar el ordenamiento jurídico que la dictadura, ¿no es cierto?, como marco y la concertación después refrendó, vamos a tener que cambiar todas las leyes después. Entonces, por eso hay que tener presente que el proceso no termina con la Constitución, sigue, ¿sí? Pero además hay otra cuestión un poco más técnica, que es que hay que acordar un periodo, ¿no es cierto?, de acomodación y de reforma radical en muchos sentidos de los códigos de justicia que rigen este país. Del Código Penal, del Código Civil, los códigos penal y de procedimiento penal, civil y de procedimiento civil, de los códigos administrativos, del Código del Trabajo, del Código de Familia. Y noten que eso es en otro nivel. La Constitución, las grandes leyes que rigen las grandes materias y después los códigos, ¿sí? Mi opinión es que todo eso tiene que formar parte, como digo, de un proceso de refundación democrática que parte con la Asamblea Constituyente, sigue con la Constitución, sigue con las leyes y después con... Aquí todo el tema Guzmán, Jaime Guzmán, ¿no?, es que se creó un mecanismo para hacer difícil cambiar ciertos temas. Tratar de hacer muy difícil cambiar la Constitución, ¿ya? Pero eso es lo más difícil, ¿ya? Pero enseguida, hacer muy difícil cambiar ciertas leyes que les parecieron, ¿no es cierto?, claras. Hay que eliminar la idea de que hay leyes orgánicas de la Constitución y leyes simples. Todas las leyes son iguales, ¿sí? Lo que hay que resguardar es que la Constitución ofrezca principios, ¿no es cierto?, y después las leyes los hagan efectivos. Porque aquí además se acostumbra, ¿no es cierto?, en este régimen de, como voy a exponer enseguida, de profundización neoliberal, a dictar leyes que contradicen la Constitución o a dictar reglamentos que contradicen las leyes flagrantemente, ¿no? Como digo, las concesiones mineras contradicen la ley de nacionalización del cobre, flagrantemente, y el Tribunal Constitucional, por supuesto, que no se pronuncia al respecto. Y, curiosamente, nadie en la izquierda chilena ha presentado un reclamo ante el Tribunal Constitucional por la contradicción entre las concesiones mineras y la ley de nacionalización del cobre, que se considera orgánica constitucional, ¿sí? Hay una cuestión curiosa, porque a pesar de que dicen que somos tan legalistas, no hemos recurrido a eso, ¿sí? Entonces, yo creo que es preferible, pero es una cuestión de debate, que la Constitución sea breve y fundamental, y que tengamos leyes, ¿no es cierto?, lo más operativas posible.
dentro de la radicalización de la democracia, una cosa que hay que evitar es que las leyes sean vagas. Se legisla de manera vaga porque después se especifica por decreto. No sé, voy a dar un ejemplo particularmente escandaloso, pero que como todas las cosas pasa piola, ¿no? Que se acaba de dictar el reglamento para el etiquetado de alimentos. Se demoraron 3 años en dictar el reglamento. Entonces, primero, aprobaron la ley, pero enseguida, como no había reglamento, la ley no se podía cumplir. Muy bien, 3 años, lo que daba una acusación constitucional por negligencia, ¿no es cierto?, funcionarios, ya. Y sin embargo, ahora que se dictó el reglamento, hay 1 año de gracia para que se acomoden las empresas al etiquetado. Es decir, le dieron 4 años gratis a los tipos para no cumpliendo con la ley, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con el administrador provisional de las universidades. Se acaba de aprobar, ¿no es cierto?, que haya un administrador provisional para la Universidad de Arcis, y sin embargo no hay un reglamento para lo que el administrador provisional tiene que hacer, ¿sí? Bueno, eso es característico, ¿no?, de algo que yo, en otro ámbito mucho más polémico, he llamado la dictadura democrática. Esta democracia no solo no es democrática, sino que de hecho es una dictadura institucional del Ejecutivo, que se aprovecha de la distorsión de la representación, que se aprovecha de la vaguedad con que los representantes dictan las leyes para gobernar vía decreto. Prácticamente todo se decide por decreto. Lo mismo pasa, otro ejemplo escandaloso, ¿no es cierto?, con la reforma educacional. Se supone que va a haber gratuidad, uno lee la letra chica y la letra chica se decide en los asesores del ministerio, lo deciden los funcionarios. Y cuando los funcionarios deciden los reglamentos, resulta que no, porque no es cierto que va a haber gratuidad de la educación, cosas como esa, ¿sí? Ahora, un proceso de refundación democrática que conduzca a una democracia radical. ¿Por qué? Porque noten que nosotros podemos ganar una constitución. Mi opinión es que es poco probable, ¿sí? Bueno, pero podemos ganar una constitución. Podemos dar una larga pelea por las leyes más importantes, que son la de los recursos naturales, la de la salud, la de la educación, la de la previsión, la de los derechos, ¿no es cierto?, étnicos, de género. Podemos hacer eso. Y sin embargo, ojo, no sin embargo, digámoslo, afortunadamente, vamos a seguir en democracia. Afortunadamente, esperamos, ¿no es cierto? Y entonces, si todas las leyes valen lo mismo y nosotros no recurrimos al mecanismo, porque creemos en la democracia, ¿no?, de defender ciertas leyes con quórum que hagan imposible cambiarlas, entonces la derecha va a estar constantemente tratando de cambiar las leyes. Entonces, ¿qué mecanismo que no sea un mecanismo totalitario podemos usar? ¿No? Mi opinión es que lo que tenemos que hacer es radicalizar la democracia para asegurar la permanente presencia de la soberanía popular, ¿no es cierto?, en la creación de las leyes, ¿sí? Democracia radical, una larga marcha. Constitución, leyes, códigos, democracia radical, ¿sí? Democracia radical significa la descentralización radical del poder y de la gestión del Estado. Descentralización radical. En países perfectamente capitalistas y perfectamente burgueses, los municipios gastan más del 60% del presupuesto nacional, ¿no? En Chile, menos del 10% se gasta directamente a través de los municipios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trasladar a los municipios la administración de la salud, de la educación, de la vivienda, de los transportes, de la cultura. Hay que tratar, ¿no es cierto?, de llegar a esa meta. Más del 60% del gasto público se tiene que hacer a través de los municipios de manera descentralizada, ¿sí? ¿Qué pasa con los Por otro lado, pobres? voy a enumerar, ¿sí? El Estado central tiene que operar como haciendo la redistribución de los fondos municipales, ¿sí? Los municipios tienen que cobrar impuestos en lo posible. El problema es que los impuestos que los municipios cobren tienen que ser redistribuidos proporcionalmente a las necesidades, a la población, a las necesidades, etc., ¿sí? El fondo de redistribución municipal que hay hoy día es un chiste. Menos del 2% de la plata total se redistribuye de manera efectiva. Por lo tanto, descentralización radical de la gestión del Estado significa que los presupuestos municipales tienen que ser aprobados por plebiscito vinculante año a año. ¿Se dan cuenta?
Cada municipio, todos los años en noviembre, tiene que llamar a plebiscito sobre el presupuesto del año siguiente. Eso es, ya se hace en países perfectamente capitalistas, es lo que se llama presupuesto participativo. ¿Sí? Pero eso nos lleva a otra cuestión de la democratización radical. ¿Por qué hablo de democratización radical? Porque lo que nos interesa es la presencia de la soberanía popular en la gestión del Estado. Que el Estado esté administrado lo más cerca posible de los ciudadanos. Incidentalmente, a propósito porque noten que estoy proponiendo la municipalización de la educación. Entonces, voy a hacer la cosa obvia, ¿no? La pobreza, lamento aquí la casa en que estamos en este minuto, pero la pobreza del colegio de profesores durante más de 30 años, ¿no? De proponer, si Pinochet municipalizó la educación, proponer anti-Pinochet desmunicipalización sin pensar lo que eso significa. ¿Qué es lo que significa hoy día desmunicipalizar la educación? Significa que los alcaldes no quieren cargar con el costo político de cerrar los colegios. Ese es el problema. José Farrázuri se lo dijo explícitamente a los directores del colegio. ¿No? En Providencia, a pesar de que tenemos plata para los liceos, hay un liceo que ya no tiene muy pocos alumnos. Yo no quiero cargar con el costo político de tener que cerrar ese colegio. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se les va a quitar a los alcaldes ese costo político. Se van a administrar los colegios desde instancias que no tienen que responderle a ningún electorado y que por lo tanto van a poder cerrar los colegios, ¿no es cierto?, impunemente y de manera anónima. No va a ser el alcalde con nombre y apellido, sino un funcionario, ¿no?, nombrado desde la Administración Central del Estado que va a cerrar los colegios. Y entonces, de municipalización, ¿en qué sentido? ¿Por qué? ¿Para qué? Aquí lo que hace falta es darle plata a los municipios para administrar los colegios. Y la evidencia es flagrante, pero avancemos. Lo que necesitamos como democracia radical es una política ¿no es cierto?, sistemática de plebiscitos nacionales y locales, vinculantes, obligatorios para ciertos temas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, los presupuestos municipales, con voto obligatorio. Suiza, que es un país, el colmo de capitalistas, los ciudadanos son convocados 5 o 6 veces al año a un plebiscito. ¿Sí? Y plebiscito con varias preguntas sobre distintos temas. Existen los recursos tecnológicos como para convocar a los ciudadanos 2 veces al año a plebiscito nacional sobre un montón de temas. Existen esos recursos tecnológicos. Y nosotros tenemos que acostumbrar a los ciudadanos a que usted tiene derecho a opinar si el alcalde debería ganar 500 lucas o debería ganar 8 millones de pesos. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es radicalizar la democracia. Radicalizar la democracia significa una política de transparencia radical. La política de transparencia actualmente, como decía, son un chiste. Noten que en la Universidad de Chile, un estudiante lo decía en una sesión anterior, pidió que se hicieran públicos los sueldos de los profesores. ¿Sí? Porque la Universidad de Chile se ha transformado en un sitio de negocitos para los profesores. ¿Sí? Bueno, el Consejo Universitario, el Senado Universitario, elegido democráticamente, se opuso a que se dieran a conocer los sueldos de los profesores. ¿Sí? ¿Por qué se opuso? Porque la Universidad de Chile es autónoma. Y entonces dijeron, mire, si es autónoma, la ley de transparencia no vale para la Universidad de Chile. Y entonces noten que la Universidad de Chile es estatal cuando pide plata y es autónoma cuando tiene que dar cuenta de la plata. ¿Sí? No. Transparencia radical significa que los funcionarios públicos no tienen vida privada, que son accesibles los correos electrónicos, que es accesible la agenda, ¿no es cierto?, que todas las entrevistas, ¿no es cierto?, o las reuniones de trabajo son públicas, son grabadas y son públicas y están a disposición, etc. Una política de transparencia radical para todos los agentes del Estado en todos sus niveles. Democracia radical significa iniciativa popular de ley. ¿Sí? Iniciativa que obligue al Congreso. Iniciativa popular de ley significa 2 cosas. El 5% de los ciudadanos, ¿no es cierto?, junta firmas para obligar al Congreso a debatir algo. Eso es un tipo. Otra forma de la iniciativa popular de ley es obligar a llamar a plebiscito. Obligar al Ejecutivo a llamar a plebiscito. Democracia radical significa fin a todo financiamiento estatal o privado a los partidos políticos.
Los partidos políticos solo pueden financiarse con las cotizaciones, ¿no es cierto?, como hacíamos en la vieja, cuando nos pegaban unas estampillitas en el carnet, no sé, muchos deben acordarse, ¿sí? La sola cotización con el 1% que ponen los católicos, bajo el supuesto que se financian de esa manera, ¿no es cierto? Ni las empresas ni el Estado tiene que financiarlo. Yo propuse esto en un foro, y un compañero me dijo, pero con eso lo que usted me está diciendo es que no quiere que haya partidos políticos. No, yo quiero que haya partidos políticos, pero que los partidos políticos estén formados por ciudadanos. ¿Se dan cuenta? No por representantes de corporaciones que arman una pantalla, como es, ¿no es cierto?, actualmente. Si ustedes se preguntan cuáles son las bases del PPD, cuáles son las bases de la democracia cristiana, se van a dar cuenta que no hay realmente bases. Lo que hay es una estructura, ¿no es cierto?, de agentes que representan con el nombre de partido político intereses privados. ¿Se dan cuenta cuáles son las bases de la UDI, de Renovación Nacional? Se dan cuenta que en realidad es una organización para conseguir empleo por un lado y por otro lado para hacer cabildeo de intereses privados. No, lo que queremos es que haya partidos políticos muy grandes, ¿no?, pero que los partidos estén formados por ciudadanos, no por representantes de corporaciones. Yo tengo la impresión de que no dije nada nuevo. Esto se ha dicho acá. Entonces es muy importante, yo creo que salió a colación en varias intervenciones, esta imposibilidad de pensar un proyecto político estratégico común. Nosotros acá somos personas relativamente progresistas, etcétera, pero si uno va a las personas comunes y corrientes que van a estar gritando el partido de la tarde, ¿no es cierto?, no se puede. No se puede, no, hay corrupción, como si eso fuera para siempre. Entonces, nosotros tenemos que tener ahí la actitud que decía el compañero. No podemos mirar con la óptica de la corrupción actual nuestro proyecto. Esto es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos, y ojo, porque es, como decía, una larga marcha. La idea es poner la Asamblea Constituyente en el horizonte de una refundación democrática general. Esa es la idea. No vamos a quedar contentos con la pura asamblea, con la pura constitución, con las puras leyes. Esto es una tarea en que el pueblo se hace cargo, ¿no es cierto?, de su responsabilidad, de su soberanía para siempre. Lo que queremos es bajar los poderes del Estado central y aumentar los poderes del Estado en su representación local. Eso es lo que queremos, ¿sí? El Estado central tiene que fiscalizar, tiene que hacer grandes obras públicas, tiene que redistribuir la plata, ¿no? Pero es el Estado a nivel local el que tiene que gastar la plata. Y para gastar la plata, 1, presupuesto participativo en un 100%, 2, transparencia radical. Cada peso que gasta un municipio aparece, ¿no es cierto?, publicado en internet para que todo el mundo lo sepa. ¿Se entiende? Entonces, la idea fuerza es que la descentralización del Estado no consiste solo en que los intendentes sean elegidos, pero sin embargo tengan los mismos poderes que tienen ahora. Por supuesto que tienen que ser elegidos, pero tienen que empoderarse como intendentes sobre conjuntos de municipios. La idea fuerza es que el poder tiende a ejercerse desde el municipio, desde la administración local hacia arriba. ¿Por qué? Porque es en la administración municipal donde los ciudadanos están más cerca de la gestión del poder. Yo puedo resumir diciendo que hay precedentes en el orden jurídico internacional, ¿sí?, de leyes que se declaran nulas de manera retroactiva. Sí. Sobre todo invocando como causa la soberanía de un pueblo, ¿no? Cuando un pueblo puede argumentar la ley que dictó la dictadura, ¿no es cierto?, atentó contra la soberanía de nuestro pueblo, es un acto de recuperación de soberanía declarar nula esa ley. Y eso lo que hay que promover es que países se atrevan a hacerlo, que un país se atreva a hacerlo, que otro país, Argentina dio un paso, nosotros podemos dar otro paso, ¿no es cierto?, lo que creo que es central, ¿no es cierto?, declarando nulas las concesiones mineras sin indemnización, ¿sí? Chile creó un gran precedente en el planeta, y es bueno que lo sepamos y que lo pongamos en un monumento en la plaza pública. La ley de nacionalización del cobre, la doctrina Eduardo Noboa Monreal, es la base de la nacionalización del petróleo que hicieron los países árabes. ¿Entiendes?
Los países árabes, cuando nacionalizaron el petróleo 74-75, se basaron en la ley de nacionalización del cobre chilena. Y entonces este país, chiquitito y todo, puede hacer esos precedentes internacionales. Si un país lo hace y otro país, ahora Grecia, ¿no es cierto?, en el próximo plebiscito, lo que se está conversando es declarar nula la deuda. Ganamos este plebiscito, entonces acabamos a otro plebiscito. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la deuda fue contraída por los bancos, etc. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de empoderar, de aleonar a la gente, ¿no es cierto?, también en esa dirección. Chile puede hacer un acto soberano, ¿no?